Me llamo Eustaquio Mondragón Barrientos. Tengo 58 años. Soy de Calatañazor, en Soria, y llevo más de 35 años en esta carretera. Desde los 23, cuando cogí prestado el primer camión de mi tío Fermín, supe que había encontrado mi lugar en el mundo. No detrás de un escritorio ni dentro de una fábrica, sino recorriendo España de norte a sur, conociendo cada bache, cada curva, cada área de servicio con café malo y corazón bueno. La carretera es como una vieja amiga para mí, a veces generosa, otras veces cruel. Ya me ha dado momentos de paz absoluta con esas puestas de sol anaranjadas pintando el cielo de Castilla. Y también me ha traído pánico, como aquella vez que los frenos fallaron en la Sierra de Guadarrama, pero siempre, siempre me ha enseñado algo. Dicen que el camionero es solitario, pero yo no estoy de acuerdo. Uno hace amistades en todas partes. Está Remigio de Cuenca, Fulgencio de Almería, el viejo Abundio que solo conduce de noche porque sufre de piel sensible. Personajes que forman parte de esta gran familia de la carretera. Nos conocemos en las áreas de servicio, intercambiamos historias, nos avisamos sobre controles de la Guardia Civil, accidentes, tramos peligrosos, uno cuidando del otro, cada cual a su manera. Mi Pegaso Blanca, cariñosamente apodada Milagros, ya ha transportado de todo lo que te puedas imaginar. Sacos de arroz para Valencia durante la sequía del 95, cemento para los edificios de Madrid, material escolar para pueblos de Extremadura, donde ni siquiera había asfalto, hasta la mudanza de una familia entera que estaba huyendo de un prestamista. La llevé con niños y todo durmiendo encima de los muebles en el remolque. Me casé con Herminia a los 25 años. Ella siempre supo que se casaba con un hombre que vivía más fuera que dentro de casa. Aún así, aguantó el tirón. Crió a nuestros 3 hijos prácticamente sola: Artemio, Consolación y el pequeño Gumersindo, que ya no es tan pequeño, tiene 28 años y es ingeniero. Cuando preguntan cómo lo conseguimos, ella siempre responde: es el precio de amar a un hombre que ama la carretera. Mujer sabia, mi Herminia. La vida en la cabina tiene sus altibajos. Tiene la libertad de ver España pasar por la ventanilla, de cantar a pleno pulmón con la radio sin que nadie te reproche, de parar a comer ese cocido en almazán que solo quien lo conoce sabe lo bueno que está. Pero también tiene su cara oscura, las noches mal dormidas, la añoranza que aprieta el pecho, los dolores de espalda que ningún medicamento alivia, el miedo constante a los atracos. Todo camionero tiene su colección de historias. Algunas graciosas, de esas para contar en la sobremesa con los amigos tomando una caña. Otras aterradoras, que uno preferiría olvidar. Y algunas son tan importantes que cambian completamente el rumbo de nuestras vidas, como la que voy a contar ahora. Fue un lunes de julio de esos en que el calor castiga sin piedad. Estaba en la N segunda, en el tramo entre Sigüenza y Medinaceli. El asfalto parecía que iba a derretirse bajo las ruedas de Milagros. El aire acondicionado llevaba una semana estropeado. Siempre pasa igual, ¿eh? Se rompe justo cuando más lo necesitas. La carga era tranquila, electrodomésticos para una cadena de tiendas en Zaragoza, neveras, cocinas, lavadoras, esas cosas, todo documentado, seguro pagado, localizador funcionando,
Un viaje rutinario de esos que hacemos casi en automático, tarareando con la radio y pensando en la vida. El plan era sencillo: seguir directo hasta Calatayud, dormir en el área de Pascual, que tiene una ducha caliente y buena cena, y al día siguiente salir temprano para llegar a Zaragoza antes del atasco de la tarde. Nada extraordinario, solo un día más en la vida del viejo Eustaquio. Pero ya sabes cómo es la vida: le gusta gastarnos bromas justo cuando todo está perfectamente planeado. Cuando pasaba por un tramo más apartado, de esos con bosque cerrado a ambos lados y asfalto viejo lleno de parches, divisé una figura al borde de la carretera. Era una mujer no muy joven, quizás unos 35 años, pelo castaño recogido en una coleta, ropa sencilla, vaqueros, camiseta blanca, zapatillas deportivas gastadas. Llevaba una mochila mediana a la espalda y hacía señas con el brazo extendido pidiendo que la llevara. Confieso que mi primer instinto fue pasar de largo. La carretera está demasiado peligrosa hoy día para ir recogiendo a desconocidos. He oído cada historia de emboscadas, de atracos, de secuestros, pero el sol castigaba fuerte. No había sombra en aquel tramo, y por lo que yo sabía, la siguiente área de servicio estaba a unos 30 kilómetros. Calculé que ella ya debía llevar allí un buen rato por el sudor que empapaba su camiseta. Fue entonces cuando me vino ese sentimiento. ¿Sabes eso que llamamos nudo en el corazón? Pues eso. Pensé en mi consolación, mi hija mediana, y si fuera ella la que estuviera allí bajo ese sol implacable, me gustaría que algún conductor de buen corazón parara para ayudarla. Reduje, pisé el freno y detuve a Milagros en el arcén unos metros por delante de la mujer. Vi por el retrovisor cómo venía corriendo con una sonrisa de alivio en la cara. En aquel momento me sentí bien haciendo una buena acción, ayudando a alguien necesitado. Poco sabía yo que aquella simple decisión, parar o no parar, iba a cambiar completamente el rumbo de mi vida, y que lo que aquella mujer me ofrecería a cambio del favor casi destruiría todo lo que había construido en casi 4 décadas de carretera. Bajé la ventanilla y el aire caliente de julio invadió la cabina. ¿A dónde va, señorita?, pregunté mientras observaba mejor su rostro. Ojos castaños cansados pero atentos, piel morena quemada por el sol, un pequeño lunar encima del labio superior. Cerca de Calatayud, cualquier lugar ya me ayuda, respondió con voz firme, sin ese tono desesperado que mucha gente tiene cuando hace autostop. Voy a Zaragoza, puedo dejarla en el desvío de Calatayud si le viene bien. Ella esbozó una sonrisa aliviada. Me viene fenomenal, muchas gracias. Destrabé la puerta del pasajero. Puede subir, solo disculpe el desorden. La cabina es mi oficina, comedor y dormitorio, todo en uno. Ella tiró la mochila al suelo de la cabina y se acomodó en el asiento. De cerca noté que era más joven de lo que parecía a distancia, quizás unos 30 años, no más. Tenía manos pequeñas, pero con callos visibles, manos de quien trabaja duro. Me llamo Eustaquio, dije mientras volvía a la carretera, comprobando los retrovisores por reflejo. Marisela, respondió ella simplemente sin ofrecer apellido. Encendí la radio a bajo volumen, una jota aragonesa de esas que los chavales de hoy ni conocen, y retomé el viaje.
La Pegaso tragaba asfalto con su rugido familiar, mientras el mundo de fuera seguía asándose bajo el sol inclemente. Los primeros kilómetros fueron silenciosos. Marisela parecía agotada. Sacó una botellita de agua de la mochila, bebió unos sorbos y luego cerró los ojos como quien intenta recuperar fuerzas. Respeté su cansancio y mantuve el silencio, concentrado en la carretera. Era un tramo tranquilo de la N2. Pocas curvas, buena visibilidad, tráfico moderado. Daba para pensar en la vida mientras conducía, y yo pensaba en la carga. Los electrodomésticos son mercancía codiciada, valiosa y fácil de revender. Por eso mismo había evitado paradas innecesarias hasta dar este aventón. De repente noté que ella había abierto los ojos y ahora manipulaba un móvil. La pantalla estaba rajada, casi imposible de leer. Apretaba los botones con insistencia, pero el aparato parecía no colaborar. «Joder», murmuró después de varios intentos frustrados. ¿Problemas con el móvil?, pregunté rompiendo el silencio. Pues sí, se me cayó ayer y ahora apenas funciona. Necesitaba llamar para avisar que estoy llegando. Si quiere usar el mío, ofrecí señalando mi teléfono en el soporte del salpicadero. Ella negó con la cabeza. No, gracias. No recuerdo el número de memoria. Guardó el móvil roto en el bolsillo del pantalón. ¿Siempre da aventones así, don Eustaquio? El don me hizo sentir más viejo de lo que soy. Solté una risita. Hoy en día raramente. La carretera ya no es como antes. ¿Cómo era? Cuando empecé hace unos 35 años, era común recoger a gente. Ayudábamos a estudiantes, trabajadores, gente que necesitaba volver a casa. Era casi una obligación moral. Ahora, con tanta violencia, la mayoría de los conductores ni siquiera para. ¿Y por qué paró por mí? La pregunta era directa. La miré de reojo antes de responder. Sinceramente, hace unos 35 ahí fuera. No pude dejarla en ese calor. Ella sonrió levemente. Bueno, sea por el motivo que sea, se lo agradezco. Ya llevaba unas 2 horas allí. La conversación fluyó más naturalmente después de eso. Le hablé de mi familia en Calatañazor, de mis 3 hijos, de Herminia, mi esposa de 33 años. Le mostré fotos de la guantera, Artemio con su mujer y mi nietecito de 2 años, Consolación en su graduación de fisioterapia, Gumersindo delante de un edificio que había ayudado a diseñar. ¿Y usted, Marisela, tiene familia? Ella dudó antes de responder. Tengo una hija de 8 años. Vive con mi madre en Ateca. Estoy volviendo para buscarla ahora. ¿Y dónde estaba usted? Otro momento de vacilación. Trabajando en Sigüenza, en una fábrica textil, pero no funcionó. Ahora voy a probar suerte más cerca de casa. Había algo en su manera de hablar que no sonaba completamente verdadero. Aquella historia estaba demasiado vaga, llena de lagunas. Pero, ¿quién soy yo para juzgar? Cada uno tiene sus secretos, sus luchas. Y yo solo necesitaba llevarla hasta el desvío de Calatayud, no convertirme en su confesor. Paramos en un área de servicio para repostar y usar el aseo. Le invité y ella aceptó tímidamente. Mientras comíamos bocadillos sentados en una mesita de la cafetería, me di cuenta de cómo observaba todo a su alrededor con atención, los ojos siempre alertas, como quien busca o teme algo. ¿Lleva mucho tiempo siendo camionero?, preguntó cambiando de tema. Prácticamente toda mi vida adulta. Empecé con 23 años en el camión de mi tío. Hoy tengo el mío propio, gracias a Dios. ¿Y le gusta esta vida? Di un mordisco al bocadillo, pensativo. Hay días que sí, hay días que no. Es difícil estar lejos de la familia. Me he perdido cumpleaños, graduaciones,
momentos importantes, pero es lo que sé hacer. Y tiene su belleza también. ¿Qué tipo de belleza? La libertad, el amanecer en lugares diferentes, la gente que uno conoce. Cada viaje es una historia. Ella miró por la ventana hacia los camiones estacionados en el aparcamiento. Debe dar buen dinero también, ¿no? Me reí con ironía. Menos de lo que la gente imagina. Hay muchos gastos: gasoil, mantenimiento, peajes, plazos ajustados que te obligan a correr más de lo debido. No es fácil, pero da para vivir con dignidad. Volvimos a la carretera. El calor había disminuido un poco, pero aún hacía que la cabina del camión pareciera un horno. Abrí todas las ventanas para crear una corriente de aire, mientras lamentaba por enésima vez el aire acondicionado estropeado. El silencio volvió a reinar por varios kilómetros. Marisela miraba fijamente la carretera como si estuviera calculando la distancia hasta su destino. De vez en cuando intentaba encender el móvil roto sin éxito. Acabábamos de pasar por Torija cuando divisé un coche de la Guardia Civil parado en el arcén. Instintivamente reduje la velocidad y comprobé el velocímetro. Estaba dentro del límite. Al pasar junto al coche patrulla, noté que Marisela se encogió ligeramente en el asiento, girando la cara hacia el lado opuesto. Fue algo sutil, pero perceptible. ¿Está bien?, pregunté cuando ya estábamos a buena distancia del coche policial. Sí, respondió demasiado rápido. Solo un poco de dolor de cabeza con este calor. Le ofrecí un analgésico que siempre llevo en el botiquín de primeros auxilios. Ella lo rechazó diciendo que pronto se le pasaría. El ambiente dentro de la cabina cambió después de aquel episodio. Una tensión casi palpable se instaló. Marisela parecía más inquieta, mirando frecuentemente por el espejo lateral, como si comprobara si nos seguían. Intenté mantener una conversación casual, hablando sobre el tiempo, sobre la cosecha de cereal en Castilla, sobre las condiciones de la carretera. Ella respondía con monosílabos, claramente distraída con algo que ocupaba su mente. Fue solo después de unos 40 minutos rodando así, cuando ya estábamos cerca de Calatayud, que pareció relajarse de nuevo. Guardó definitivamente el móvil roto y se acomodó en el asiento como quien toma una decisión importante. ¿Alguna vez ha pensado en cambiar de vida, don Eustaquio?, preguntó de repente con una voz diferente a la que había usado hasta entonces, más firme, más directa. La pregunta me pilló por sorpresa. ¿Cómo dice, señorita? Ya sabe, ganar una buena pasta de una vez, sin violencia, solo usando el camión. Aquellas palabras cayeron como una piedra en mi estómago. Inmediatamente, todas las alarmas en mi cabeza empezaron a sonar. 35 años de carretera me han enseñado a reconocer cuando algo no huele bien, y aquella conversación definitivamente tenía un olor extraño. Mantuve la expresión neutra, fingiendo no entender completamente. Ganar dinero con el camión es lo que hago todos los días, señorita. Cargo, entrego, cobro el porte. Ella esbozó una sonrisa de lado, como quien percibe la evasiva. No me refiero a eso, y usted lo sabe. Me quedé en silencio. La radio sonaba bajito, una canción de Paco de Lucía hablando sobre soledad y carretera. Fuera, el sol empezaba a perder fuerza anunciando el final de la tarde. Marisela rompió el silencio. Hay un cargamento. Usted lo deja perder y gana 30.000 euros. 30.000 euros. 30.000 euros.
El número quedó resonando en mi cabeza mientras miraba fijamente la carretera. Mantuve las manos en el volante, intentando no demostrar cómo aquellas palabras me habían afectado. «No entiendo de qué me está hablando, señorita», respondí fingiendo confusión, aunque mi corazón ya se había acelerado. Ella se giró en el asiento para mirarme mejor. La mirada ahora era diferente, calculadora, fría, profesional. «Dejémonos de rodeos, don Eustaquio». Usted lleva electrodomésticos para la cadena Electro Hogar en Zaragoza. Neveras, cocinas, lavadoras, todo nuevo, en sus cajas, mercancía fácil de vender. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cómo sabía exactamente lo que estaba transportando? ¿Cómo lo sabe? No importa cómo lo sé, me cortó. Lo que importa es que tengo compradores, gente seria, profesional, sin violencia, sin armas, sin sangre. Usted solo tiene que colaborar. Tragué saliva. La idea de que aquella mujer aparentemente inofensiva pudiera ser parte de una banda especializada en robo de mercancías me puso en alerta total. Miré rápidamente por el retrovisor, medio esperando ver algún coche sospechoso siguiéndonos, pero solo había tráfico normal. ¿Y cómo sería esa colaboración?, pregunté, intentando ganar tiempo y entender mejor la situación. Ella sonrió como si hubiera conseguido abrir una brecha. Sencillo. Usted sigue hasta el kilómetro 234, donde hay un acceso de tierra. Entra por él y encontrará una nave. Allí mis colegas descargan todo en una hora como máximo. Usted recibe 15.000 euros al momento, en efectivo. Después, sigue viaje hasta una cantera abandonada cerca de Épila, donde simulamos un incendio en el camión. Nada grave, solo lo suficiente para justificar la pérdida de la carga. Usted dice que le atracaron, hace la denuncia y recibe los otros 15. Sea eso 0 euros después de que el seguro pague a la transportista. La frialdad con que explicaba el plan me dejó estupefacto. Era evidente que no era la primera vez que lo hacían. Probablemente tenían contactos dentro de la empresa de transportes que pasaban información sobre las cargas y los conductores. ¿Y si digo que no?, pregunté manteniendo el tono tranquilo, aunque por dentro estaba en pánico. La sonrisa de ella desapareció. Entonces me bajo en la próxima área de servicio. Le agradezco el viaje y buscamos otro conductor más colaborador, sin resentimientos. Había algo entre líneas que me dejó incómodo, como si la opción de simplemente rechazar y seguir mi camino no fuera tan sencilla. ¿Quién me garantizaba que después de negarme no me seguirían y tomarían la carga por la fuerza? Voy a ser sincero con usted, Marisela, si es que ese es su verdadero nombre. Tengo 58 años, tengo familia, tengo nietos. Nunca me he metido en nada ilegal. ¿Por qué iba a empezar ahora? Ella dio un suspiro, como quien ya esperaba esta reacción inicial. Precisamente por eso, don Eustaquio. Usted ya debe estar casi jubilándose, ¿no? ¿Y cuánto va a cobrar de pensión? ¿Unos 800 euros al mes? Apenas da para los gastos básicos hoy en día. Hizo una pausa calculada antes de continuar. Con 30.000 euros se asegura un colchón. Puede hacer esa reforma en casa que doña Herminia tanto quiere. Puede ayudar a su hijo Artemio a comprar su propia vivienda. Puede pagar un curso de especialización para consolación. Se me heló la sangre. Ella conocía los nombres de mi familia. Eso no era coincidencia ni suerte.
Me habían estudiado, me habían elegido a dedo. ¿Cómo sabes sobre mi familia? Pregunté ahora sin ocultar mi preocupación. Ella se encogió de hombros. Investigación básica. En la era de Internet todo el mundo deja rastros. Su Facebook es prácticamente público, ¿lo sabía? Se puede ver todo. Fotos, comentarios, fechas importantes. La gente no tiene idea de cuánto expone sus vidas. Me quedé en silencio procesando aquella información. Consolación siempre insistía en que configurara mejor la privacidad de mis redes sociales, pero yo siempre lo encontraba demasiado complicado y lo dejaba para después. Ahora entendía el porqué de su insistencia. No estamos amenazando a su familia, añadió Marisela como si leyera mis pensamientos. Solo le estoy mostrando que sabemos que usted es un hombre de familia, un trabajador, justamente el perfil que buscamos. Gente que necesita el dinero, pero que tiene mucho que perder si algo sale mal. Gente que va a seguir el plan al pie de la letra. El sol empezaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rojo. Normalmente encontraría aquella visión hermosa, pero en aquel momento solo podía pensar en las implicaciones de aquella propuesta. ¿Y si la policía lo descubre? Pregunté, más para ganar tiempo que por realmente considerar la oferta. No lo descubrirán. El plan es a prueba de fallos. Ya lo hemos hecho otras veces. Nadie ha sido pillado. Los conductores que colaboraron siguen ahí trabajando normalmente, solo que con la vida un poco más desahogada. Intenté imaginar quiénes serían esos conductores. Quizás conocía a algunos, quizás ya había compartido un café, una historia, una risa con ellos en alguna área de servicio. La idea de que había colegas participando en este plan me dejó aún más incómodo. Parece demasiado fácil, comenté, y así es. El sistema es fallido. Las aseguradoras pagan sin cuestionar mucho porque les sale más barato que investigar a fondo. Las empresas de transporte aumentan el valor del porte para absorber las pérdidas por robo. Al final, quien paga es el consumidor final. El sistema entero está montado para que esto funcione, don Eustaquio. Nosotros solo estamos aprovechando los huecos. Había una lógica perversa en lo que decía, una especie de justificación que intentaba normalizar el delito, como si fuera apenas una redistribución de riqueza dentro de un sistema injusto. Era el tipo de argumento que podría convencer a alguien desesperado o moralmente flexible. Miré el reloj en el salpicadero. Eran casi las 6 de la tarde. En 2 horas debería parar en el área de Pascual para dormir, conforme a mi plan original. Pero ahora ya no sabía si podría seguir ese plan. No sabía si estaría siendo seguido, observado. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, pregunté. Ella consultó su propio reloj de pulsera. Hasta el desvío de Calatayud. Después de eso necesitamos empezar los preparativos. Si la respuesta es sí, menos de 20 minutos. Así que 20 minutos para tomar una decisión que podría cambiar completamente mi vida, para mejor o para mucho, mucho peor. ¿Puedo pensarlo un poco? Claro, dijo ella, recostándose en el asiento con una tranquilidad impresionante. Tómese su tiempo. Solo recuerde, 30.000 euros, dinero limpio, sin violencia, sin complicaciones. En ese momento, la cabeza me dio vueltas.
Un torbellino de pensamientos y emociones contradictorias empezó a girar en mi mente. Por un lado, la tentación era real y poderosa. 30.000 euros. Un dinero que jamás conseguiría juntar en años de carretera, ahorrando céntimos aquí y allá. Con ese valor, podría realmente hacer una diferencia en la vida de mi familia. Podría ayudar a Herminia a hacerse aquella operación de rodilla que la Seguridad Social seguía aplazando. Podría dar una entrada para un piso para Artemio, que vivía apretado con su familia, pagando un alquiler caro. Podría comprar un coche mejor para Consolación, que sufría con aquel cacharro viejo que siempre se estropeaba a mitad de camino. Podría incluso guardar una parte para la universidad de mi nietecito en el futuro. Pero por otro lado, estaba todo lo que había construido a lo largo de la vida. Mi reputación de hombre honesto, el respeto de los colegas de profesión, el orgullo en los ojos de mis hijos cuando hablaban del padre camionero que nunca, jamás transigió con lo incorrecto, ni siquiera en las horas más difíciles. Recordé una vez, hace muchos años, cuando pillé a Gumersindo, a un niño, cogiendo unas monedas de mi monedero sin pedir permiso. No era mucho dinero, pero la lección que le di fue dura. Hijo, el carácter no tiene precio. Cuando uno vende su honestidad una vez, nunca más puede comprarla de vuelta. Y ahora allí estaba yo, considerando vender la mía por 30.000 euros. La tarjeta de crédito al límite vino a mi mente, las cuotas atrasadas del camión, el préstamo que pedí para ayudar en el tratamiento de mi madre antes de fallecer, las facturas que se acumulaban cada mes, siempre mayores que el dinero disponible. Sería tan fácil decir que sí, tan tentadoramente fácil. Usted no sería ni el primero ni el último, comentó Marisela, como si leyera mis pensamientos. Así es como funciona el mundo hoy. Todo el mundo busca atajos. Mi padre decía que los atajos suelen tener espinas en el camino. Respondí casi automáticamente. Ella se rió. Su padre era de otra época. Las reglas han cambiado. Nos quedamos en silencio por varios kilómetros más. Yo conducía mecánicamente, como si mi cuerpo estuviera en automático, mientras mi mente libraba una batalla feroz. Por el retrovisor vi mi propio rostro sudoroso, tenso, avergonzado. Avergonzado no por lo que había hecho, sino por lo que estaba considerando hacer. En aquel momento no reconocí al hombre que me miraba de vuelta. La señal, indicando el desvío de Calatayud, apareció a lo lejos. Mi tiempo se acababa. Necesitaba decidir. El desvío está llegando, comentó Marisela casualmente, como quien habla sobre el tiempo. Necesito su respuesta, don Eustaquio. Reduje la velocidad, sintiendo el peso de aquella decisión en cada fibra de mi cuerpo. Mis dedos apretaron el volante con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. En mi cabeza, los números bailaban como en un baile macabro. 30.000 euros. La cuota del camión, 950 euros cada día, 15. El plan de salud privado de Herminia, 300 euros cada día, 15. La mensualidad de la Universidad de Gumersindo que aún ayudo a pagar, 200 euros. Facturas, recibos, necesidades. Una vida entera de apreturas transformada en cifras que nunca cuadran a fin de mes. Estoy esperando, don Eustaquio, insistió ella ahora con un tono ligeramente impaciente. Una película empezó a pasar por mi mente. Veía a Herminia con aquella sonrisa franca
que me conquistó hace más de 3 décadas diciendo: Eustaquio, no tenemos mucho, pero tenemos lo que importa, tenemos honradez. Veía a Artemio pequeño, sentado en mi regazo en la cabina del primer camión, diciendo que quería ser igual que su padre cuando creciera. Veía a Consolación en su graduación, agradeciendo a sus padres por haberle enseñado valores que ninguna universidad enseña. Veía a Gumersindo presentándome a sus compañeros de ingeniería. Este es mi padre, el hombre más íntegro que conozco. Mi padre también apareció en esta película mental. Amador Mondragón carpintero, hombre sencillo que nunca tuvo mucho, pero que me enseñó que un hombre sin palabra es un hombre sin valor. Eustaquio, puedes perderlo todo en la vida: dinero, casa, hasta salud. Pero si mantienes tu carácter intacto, nunca habrás perdido lo principal. Don Eustaquio, la voz de Marisela me trajo de vuelta a la realidad. Estamos casi en el desvío. Necesito saberlo. Por un momento me permití imaginar cómo sería decir que sí. Visualicé la escena: entrar en aquel desvío de tierra, ver hombres descargando mi camión, recibir un paquete grueso de billetes, seguir para simular el atraco, volver a casa con una historia falsa en los labios y dinero sucio en el bolsillo. ¿Cómo miraría a los ojos de Herminia después? ¿Cómo seguiría predicando honestidad a mis hijos y a mi nieto? ¿Cómo me miraría al espejo todas las mañanas sabiendo que traicioné todo lo que siempre defendí? ¿Y si saliera mal? ¿Y si la policía lo descubriera? Yo, con 58 años, terminando mis días en una celda de prisión, avergonzando a mi familia, destruyendo el legado que construí. Don Eustaquio, no tenemos más tiempo. ¿Sí o no? Miré por el retrovisor una vez más. Mi rostro envejecido por los años de carretera me devolvió la mirada. Vi arrugas de preocupación, marcas de sol, señales del tiempo. Pero también vi los mismos ojos del joven de 23 años que se prometió a sí mismo nunca desviarse del camino correcto por más difícil que fuera. En aquel momento algo se encendió dentro de mí, una claridad que no sentía desde hacía mucho tiempo, como si todas las dudas hubieran sido barridas por un vendaval inesperado. Sin decir nada, señalicé y empecé a reducir la velocidad. Marisela sonrió, interpretando mi acción como una señal de aceptación. Llevé el camión al arcén, cada vez más despacio, hasta detenerme por completo. Apagué el motor y me volví hacia ella. Bájese ahora. Su sonrisa se congeló, transformándose gradualmente en sorpresa y después en irritación. Como dice, me ha oído. Bájese de mi camión ahora mismo, señorita. Creo que usted no ha entendido la oportunidad que... La he entendido perfectamente. Corté con una firmeza que ni yo sabía que aún tenía. He entendido que usted quiere que tire por la borda 58 años de vida honesta por 30.000 euros. He entendido que usted ha investigado sobre mi familia, ha invadido mi privacidad y ahora intenta convertirme en un delincuente. Ella empezó a argumentar, pero levanté la mano interrumpiéndola. No, se acabó la conversación.
Tiene 2 minutos para bajar de mi camión, o llamo ahora mismo a la Guardia Civil y le cuento todo lo que me ha propuesto. Y créame, aún recuerdo el número de la patrulla que vimos antes. Sus ojos se estrecharon, evaluando si estaba fanfarroneando. Debo haber parecido convincente, porque después de un momento tenso, cogió la mochila del suelo. «Usted está cometiendo un error», dijo con la mano en la manija de la puerta. Se arrepentirá cuando el banco se lleve su camión por falta de pago, cuando su esposa necesite tratamiento médico y usted no tenga cómo pagarlo. Aquellas palabras golpearon puntos sensibles, pero mantuve la expresión firme. Puede ser, pero dormiré tranquilo sabiendo que no traicioné quien soy. Ahora fuera. Ella abrió la puerta y bajó golpeándola con fuerza innecesaria. Antes de alejarse, se inclinó en la ventanilla y dijo: «El próximo conductor aceptará y se quedará con los 30». €0 que podrían haber sido suyos. «Entonces que Dios se apiade de él», respondí encendiendo el motor, «porque va a vender su alma por muy poco». La vi por el retrovisor quedarse parada en el arcén, cada vez más pequeña a medida que me alejaba. No mostraba preocupación por estar sola en una carretera a aquella hora, lo que solo confirmaba mi sospecha de que había otros implicados cerca, probablemente siguiendo nuestro camión a distancia. Cuando ella desapareció completamente de mi vista, solté el aire que ni me había dado cuenta que estaba conteniendo. Mis manos temblaban en el volante. La adrenalina empezaba a bajar, dejando un cansancio profundo en su lugar. «Hice lo correcto», dije en voz alta a las paredes de la cabina. «Hice lo correcto. Pero no voy a mentir». Una parte de mí sentía una punzada de remordimiento, no por haber rechazado la propuesta criminal, sino por pensar en mi familia y en las dificultades que seguirían enfrentando. La rodilla de Herminia, el alquiler de Artemio, el coche viejo de Consolación, problemas reales que aquel dinero podría resolver. Para alejar esos pensamientos, encendí la radio en un volumen más alto de lo habitual. Mediterráneo, de Serrat, llenó la cabina. La letra sobre seguir adelante, aprendiendo de los dolores y alegrías de la vida, parecía hecha a medida para aquel momento. No paré en el área de Pascual como había planeado inicialmente. Después de aquel encuentro, no me sentía seguro quedándome tan cerca del lugar donde dejé a Marisela. Seguí más lejos hasta encontrar un área de servicio mayor, con más movimiento y vigilantes. Solo entonces me permití parar a descansar. Estacioné en un rincón bien iluminado, cerca de otros camiones. Antes de acostarme, comprobé 3 veces que todas las puertas estuvieran cerradas. Puse mi vieja escopeta de caza, herencia de mi padre, que siempre llevo en viajes largos, más cerca de la cama improvisada. A pesar de todo el cansancio de aquel día intenso, el sueño tardó en llegar. Me quedé mirando al techo de la cabina, repasando cada momento, cada palabra intercambiada con Marisela, cuestionándome si había interpretado alguna señal erróneamente, si podría haber hecho algo diferente. Cuando finalmente me dormí, tuve sueños agitados. Soñé con mi padre mirándome con aprobación, con mis hijos creciendo y convirtiéndose en personas dignas, con Herminia recibiéndome con los brazos abiertos como siempre hacía cuando yo volvía de viaje.
Desperté antes del amanecer con el cuerpo dolorido y la mente aún procesando los acontecimientos del día anterior. Hice mi higiene matinal en el aseo del área de servicio. Tomé un café reforzado para recuperar energías y volví a la carretera. Los kilómetros fueron pasando mientras el sol salía tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. Aquella visión que normalmente me traía paz ahora venía acompañada de una sensación de alerta constante. En cada curva, en cada cruce, esperaba ver un coche sospechoso, hombres armados, alguna represalia por mi negativa. Pero nada ocurrió. La mañana transcurrió tranquila, con el tráfico aumentando gradualmente a medida que nos acercábamos a las ciudades más grandes. Llamé a la empresa como hacía todas las mañanas para informar de mi posición y hora estimada de llegada. La voz familiar del controlador me trajo algo de confort, un ancla de normalidad en un mar de incertidumbres. ¿Todo en orden, Eustaquio? ¿Algún problema en la carretera?, preguntó siguiendo el protocolo de siempre. Dudé por un momento. Debería contarle sobre Marisela, sobre la propuesta criminal, sobre la posibilidad de que hubiera una banda apuntando a cargas de la empresa. ¿Eustaquio? ¿Me oyes? Sí, sí, respondí saliendo del ensimismamiento. Todo en orden, solo el aire acondicionado que sigue dando problemas. Llegaré a Zaragoza a media tarde conforme a lo planeado. No sé exactamente por qué no se lo conté. Tal vez por miedo a no ser creído. Tal vez por miedo a parecer paranoico, o tal vez en el fondo por un sentimiento confuso de que al denunciar estaría traicionando un código no escrito de la carretera, incluso cuando ese código era distorsionado por personas como Marisela. La verdad es que me sentía solo con aquel secreto, solo con la tentación que enfrenté y vencí, pero que dejó marcas invisibles, como una fiebre que baja pero nos deja debilitados. Y fue en ese estado de espíritu contradictorio, orgulloso por haber hecho la elección correcta, pero preocupado por las posibles consecuencias, que continué mi jornada, sin saber que el día me reservaba aún otra sorpresa. El resto del viaje parecía transcurrir normalmente. Almorcé en un restaurante de carretera que solía frecuentar. Intercambié algunas palabras con otros camioneros y seguí en dirección a Zaragoza. Con cada kilómetro que pasaba, la tensión del encuentro con Marisela parecía disminuir un poco, como si la distancia física pudiera borrar también aquella experiencia perturbadora. Alrededor de las 2 de la tarde, divisé la señal indicando que Zaragoza estaba a solo 40 kilómetros. Casi allí, pensé, sintiendo un alivio anticipado. En pocas horas estaría entregando la carga, cumpliendo mi obligación como siempre hice. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. En una curva suave, divisé un coche de la Guardia Civil señalizando para que me detuviera. El corazón se me aceleró instantáneamente. Mi primera reacción fue mirar el velocímetro. Estaba dentro del límite. Verifiqué mentalmente si había cometido alguna infracción. Nada me vino a la mente. Señalicé, reduje la velocidad y me detuve en el arcén amplio y bien pavimentado. El coche patrulla se detuvo justo detrás. 2 guardias civiles bajaron y se acercaron a mi camión.
Uno de ellos, más alto y con bigote grisáceo, vino hasta mi ventanilla. El otro, más joven, rodeó el vehículo observando los neumáticos, la carga, los precintos. «Buenas tardes. Documentación del vehículo y su permiso de conducir, por favor», pidió el guardia mayor con voz neutra y profesional. Entregué los documentos intentando mantener la calma. Estaba todo en regla. No había motivo para preocuparme. Aún así, no podía dejar de pensar en Marisela y su propuesta. ¿Sería posible que ella hubiera hecho alguna denuncia falsa contra mí como represalia? ¿De dónde viene y a dónde va?, preguntó el guardia mientras examinaba mis documentos. Salí de Sigüenza ayer, cargado con electrodomésticos para la cadena Electrohogar en Zaragoza, respondí con la voz más firme que pude. ¿Qué empresa? Transportes Norte de Ávila. El guardia asintió, devolviéndome los documentos. Todo en orden con los papeles. Ahora vamos a necesitar verificar la carga. Mi estómago se encogió, aunque no había motivo para ello. La carga estaba intacta, los precintos en su lugar. Era una inspección rutinaria, nada más. Claro, sin problema, respondí bajando del camión. El guardia más joven ya había sacado la escalera portátil para subir al remolque. Durante los siguientes 20 minutos verificaron todo, comprobando las facturas con la carga, revisando los precintos de seguridad, inspeccionando el compartimento de carga en busca de fondos falsos o escondites. Me quedé allí parado en el arcén, observando su trabajo y sintiendo el sol de la tarde castigar mi piel. Otros camiones pasaban, algunos conductores reduciendo para ver qué ocurría. Un reflejo natural de la carretera donde todos se preocupan por los compañeros. Finalmente, los dos guardias parecieron satisfechos con la inspección. «Todo correcto, puede cerrar», dijo el mayor al compañero, que empezó a precintar de nuevo el remolque. Suspiré de alivio. Era solo una inspección normal después de todo. Ninguna trampa, ninguna venganza de Marisela. El guardia mayor se acercó a mí con una expresión que no conseguí descifrar. «Señor Mondragón, la carga está en perfectas condiciones. Todos los precintos intactos, todo conforme a las facturas». «Sí, como debe ser», respondí con una leve sonrisa. «Usted parece nervioso. ¿Algún motivo especial?». La pregunta me pilló desprevenido. Pensé en inventar alguna excusa, pero algo me dijo que la verdad, o al menos parte de ella, sería mejor. Tuve un contratiempo en la carretera ayer. Di un aventón a una mujer que acabó revelándose problemática. Me quedé un poco alterado con la situación. El guardia me estudió por unos segundos antes de decir, «¿Fue por eso que estaba tan tenso cuando lo abordamos?». Solo asentí con la cabeza. Fue entonces cuando dijo algo que lo cambió todo. «Fue una prueba. La chica era nuestra agente». «¿Cómo dice?». Mi voz salió más alta de lo que pretendía, casi un grito de asombro. «La empresa para la que usted trabaja viene sufriendo con desvíos de carga desde hace algunos meses. Contrataron una empresa de seguridad para hacer pruebas con los conductores. La mujer que le ofreció dinero trabaja para esa empresa». Mi mente intentaba procesar aquella información absurda. ¿Marisela era una agente contratada? ¿Toda aquella propuesta criminal era apenas una prueba para evaluar mi integridad? ¿Eso es legal?, conseguí preguntar, aún aturdido. El guardia mayor esbozó una leve sonrisa. «No exactamente.
no de la forma como se hizo, pero se está convirtiendo en una práctica común. Las empresas de transporte están desesperadas con el aumento de robo por cooperación, como llamamos cuando el conductor está involucrado. Y sí, fuimos informados sobre la operación, por eso estamos aquí para confirmar que la carga está intacta. Me quedé allí parado en el arcén, mirando al guardia, intentando absorber lo que acababa de oír. Una ola de emociones contradictorias me invadió. Alivio por no haber realmente una banda persiguiéndome, indignación por haber sido engañado y probado sin mi consentimiento, y un extraño sentimiento de orgullo por haber pasado la prueba. ¿Está bien?, preguntó el guardia notando mi silencio prolongado. Honestamente no lo sé, respondí. Me siento utilizado. El guardia más joven, que había terminado de verificar la carga, se acercó. Si le sirve de consuelo, señor Mondragón, usted fue uno de los pocos que pasó la prueba. La mayoría acepta la propuesta. Aquella información cayó como una piedra en mi estómago. La mayoría acepta. Colegas de profesión, hombres y mujeres con quienes quizás ya había compartido historias en alguna área de servicio, eligiendo el camino equivocado cuando se enfrentaban a la tentación. ¿A cuántos ya han probado?, pregunté. En esta operación específica, cerca de 20 conductores, respondió el mayor. Solo 3 rechazaron. Usted es el tercero. 3 de 20. Apenas un 15% resistió. El número me entristeció profundamente, no solo por la estadística en sí, sino por lo que revelaba sobre el estado de nuestra profesión, sobre las dificultades que llevaban a buenos profesionales a tomar malas decisiones. ¿Puedo seguir viaje ahora?, pregunté queriendo terminar aquella conversación que me dejaba cada vez más incómodo. Sí, claro, sus documentos están en orden, la carga está intacta. Que tenga buen viaje, señor Mondragón, respondió el guardia. Volví a la cabina del camión con pasos pesados. Antes de arrancar, respiré hondo varias veces, intentando ordenar mis pensamientos. La idea de que fui manipulado, probado como una rata de laboratorio, aún me incomodaba profundamente, pero al mismo tiempo había un sentimiento de reafirmación. Había hecho la elección correcta, incluso cuando creí que nadie estaba mirando. Encendí el motor y retomé la carretera. Los últimos kilómetros hasta Zaragoza fueron recorridos en un estado de espíritu contemplativo. Pensé en mi carrera, en los cambios de la profesión a lo largo de las décadas, en las presiones crecientes que enfrentábamos. Llegué al almacén de Electro Hogar en el horario previsto. La descarga transcurrió sin problemas, con los encargados verificando artículo por artículo, como de costumbre. Firmé los recibos, guardé mi copia y me preparé para volver a casa, ahora con el camión vacío. Estaba a punto de salir cuando fui abordado por un hombre de traje, de unos 50 años, con una identificación de Transportes Norte de Ávila en el pecho. «¿Señor Eustaquio Mondragón?», preguntó extendiendo la mano. «Soy Baltasar Ochoa, gerente regional de seguridad de la empresa». Estreché su mano con cierta vacilación. Después de los acontecimientos del día, estaba naturalmente desconfiado. «¿Tiene un minuto? Me gustaría hablar en privado».
Asentí y lo seguí hasta una pequeña sala de reuniones dentro del complejo del almacén. Me ofreció un café que acepté. Después de todo, necesitaba cafeína. Señor Mondragón, estoy al tanto de la prueba por la que usted pasó en la carretera. Empezó después de que nos sentamos. Quiero primero disculparme por la forma como fue conducida. Ese no fue el enfoque que aprobamos inicialmente. Qué bueno saberlo, respondí con un leve tono de ironía que no conseguí contener. Él sonrió comprensivo. Su irritación está completamente justificada, pero quiero que sepa que la prueba, a pesar de sus métodos cuestionables, reveló algo importante para nosotros. Usted es un profesional de extrema confianza e integridad. Estoy simplemente haciendo mi trabajo como siempre lo he hecho, respondí sin mucha emoción. Y es exactamente por eso que estoy aquí, continuó. Señor Mondragón, nuestra empresa viene enfrentando serios problemas con desvíos de carga. En el último año perdimos más de 800. 000 euros en mercancías, en la mayoría de los casos con la colaboración de los propios conductores. Hizo una pausa como si esperara algún comentario mío, pero me mantuve en silencio. Necesitamos personas como usted en posiciones estratégicas. Por eso estoy autorizado a ofrecerle una promoción. Nos gustaría que usted asumiera la función de supervisor de ruta. Aquello me pilló completamente por sorpresa. ¿Supervisor de ruta? ¿Yo? Exactamente. El cargo implica gestionar un equipo de conductores, definir rutas, acompañar entregas y principalmente ayudar en la selección y formación de nuevos profesionales. Necesitamos a alguien que pueda transmitir valores de integridad y profesionalismo. Alguien como usted. Me quedé sin palabras por unos instantes. Supervisor de ruta era una posición que muchos conductores experimentados soñaban alcanzar. Significaba menos tiempo en la carretera, un salario fijo mejor, beneficios más amplios. ¿Y qué pasaría con mi camión?, pregunté, pensando en Milagros, mi fiel compañera de tantos años. La empresa le proporcionaría un vehículo nuevo para utilizar en sus funciones, un modelo del año con todo el mantenimiento cubierto por nosotros. En cuanto a su camión actual, usted podría conservarlo, claro, o venderlo. Sería una decisión personal. Baltasar entonces abrió una carpeta y puso algunos papeles sobre la mesa. Aquí está la propuesta formal. Salario fijo de 500 euros más bonificaciones por desempeño del equipo, plan de salud extendido para toda su familia, fondo de pensiones privado complementario. ¿Y esto? Me entregó un sobre. 3.000 euros como reconocimiento por su integridad demostrada en la prueba. Abrí el sobre con manos ligeramente temblorosas. Dentro había realmente un cheque nominal de 3.000 euros. Esto es inesperado, comenté, aún procesando el giro de los acontecimientos. Entiendo que sea una decisión importante. Usted no necesita responder ahora. Lleve la propuesta a casa, háblelo con su familia. Piénselo con calma. Tenemos un interés genuino en profesionales con su perfil. Guardé el sobre con el cheque en el bolsillo de la camisa, sintiendo su peso simbólico contra mi pecho. 3.000 euros no eran los 30.000 ofrecidos por Marisela, pero era dinero honesto, dinero que podría explicar a mi familia mirándolos a los ojos sin vergüenza. Baltasar me observaba con interés, probablemente intentando evaluar mi reacción a la propuesta. ¿Puedo preguntar una cosa?, dije después de un momento de reflexión. Claro, siéntase libre. ¿Esa tal Marisela realmente trabaja para ustedes? Él vaciló por un instante.
Para una empresa tercerizada de seguridad corporativa. Sí, estamos reevaluando nuestra colaboración con ellos, justamente por los métodos, digamos, controvertidos. Ella sabía detalles de mi familia, comenté, aún molesto con eso. Nombres, situaciones personales. Baltasar negó con la cabeza, visiblemente incómodo. Eso no estaba en el alcance aprobado de la operación. Voy a verificar personalmente esa violación de privacidad. Tiene mi palabra. Asentí, aunque no estaba completamente convencido. La sensación de invasión permanecía. Y sobre la propuesta, continué. ¿Por qué yo? Debe haber conductores más jóvenes, con más estudios, mejor preparados para una función administrativa. Señor Mondragón, empezó, inclinándose ligeramente hacia mí. Lo que buscamos no se aprende en la escuela. Integridad, experiencia real de carretera, respeto de los colegas. Usted tiene 35 años de profesión, sin una sola mancha en su expediente. Es respetado entre los compañeros, conoce cada curva y cada área de servicio de este país y principalmente ha demostrado que sus valores no están en venta. Sus palabras, aunque evidentemente parte de un discurso corporativo bien elaborado, tocaron algo dentro de mí. Tal vez porque después de tantos años conduciendo solo por carreteras interminables, ser reconocido no era algo común. Lo pensaré con cariño, respondí finalmente. Necesito hablarlo con mi familia. Naturalmente. Aquí tiene mi tarjeta. Puede llamarme a cualquier hora para discutir los detalles o aclarar cualquier duda. Salí de aquella sala con sentimientos contradictorios. Por un lado estaba la tentación de aceptar inmediatamente una propuesta que resolvería muchos de mis problemas financieros. Por otro estaba la preocupación por el cambio. Después de tantos años en la carretera, me adaptaría a un trabajo más burocrático y también había una pizca de desconfianza sobre toda aquella situación, sobre los métodos de la empresa, sobre cómo fácilmente habían invadido mi privacidad. Subí a la cabina de mi Pegaso y arranqué. El motor rugió con aquella familiaridad reconfortante. Milagros, como cariñosamente llamaba a mi camión, parecía preguntarme, ¿y ahora, Eustaquio? ¿Vamos a seguir juntos en esta carretera? Inicié el regreso a casa, a Calatañazor, donde Herminia me esperaba. La carretera se extendía ante mí como una invitación a la reflexión. A diferencia de la ida, ahora mi camión iba vacío, más ligero, al igual que mi conciencia. Durante las largas horas de viaje, mi mente vagó por innumerables posibilidades. Imaginé cómo sería la vida como supervisor de ruta, pasar más tiempo en casa, ver crecer a mi nieto, estar presente en momentos importantes de la familia, no tener que dormir más en cabinas estrechas o áreas de servicio ruidosas, tener un salario fijo, previsible, sin las oscilaciones del porte. Pero también pensé en lo que perdería.
La libertad de la carretera, el horizonte siempre renovado, los paisajes que cambiaban en cada curva, los encuentros inesperados con colegas antiguos en áreas de servicio distantes, las historias compartidas en las madrugadas, los amaneceres multicolores vistos desde lugares donde pocos tienen el privilegio de estar. Cuando finalmente aparqué frente a mi casa en Calatañazor, ya pasaba de la medianoche. Las luces estaban apagadas excepto la del porche, que Herminia siempre dejaba encendida cuando yo estaba en la carretera. Era nuestro código particular, un faro que me guiaba de vuelta al hogar. Entré silenciosamente, intentando no despertar a nadie, pero como siempre ocurría, Herminia ya estaba sentada en el sillón de la sala con un ganchillo en el regazo, fingiendo que no había pasado horas esperando. ¿Llegaste, viejo?, preguntó con aquella sonrisa que ni 33 años de matrimonio habían conseguido desgastar. Llegué, Herminia, respondí, inclinándome para besar su frente. Perdona la hora. Ya sabes que yo solo duermo bien cuando tú estás bajo este techo. Ella guardó el ganchillo y me miró de arriba abajo. Hay algo diferente en ti. ¿Pasó algo en el viaje? Herminia siempre tuvo ese don inexplicable de leer mis pensamientos, de percibir cambios sutiles que ni yo sabía que eran visibles. En vez de responder directamente, saqué el sobre del bolsillo y se lo entregué. ¿Qué es esto?, preguntó abriendo con curiosidad. Cuando vio el cheque, sus ojos se agrandaron. ¿3.000 euros? ¿De dónde salió esto, Eustaquio? Es una larga historia, suspiré sentándome a su lado. Y hay más. Durante la hora siguiente narré toda la experiencia. El encuentro con Marisela, la propuesta criminal, mi rechazo, la revelación de que todo era una prueba y, finalmente, la oferta de promoción. Herminia escuchó todo con atención sin interrumpirme. Cuando terminé se quedó en silencio por unos instantes, sus ojos humedecidos. ¿Por qué estás llorando, mujer?, pregunté preocupado. De orgullo, tonto, respondió, sosteniendo mi mano entre las suyas. Orgullo de haber elegido a un hombre que no vende su integridad ni por 30.000 euros. Sentí un nudo en la garganta. Pero, ¿y si hubiera aceptado? Podríamos haber resuelto tantas cosas con ese dinero. Tu rodilla, el alquiler de Artemio. Ella apretó mi mano con más fuerza. ¿Y tú crees que yo querría una rodilla nueva comprada con dinero sucio, o que Artemio aceptaría un piso pagado con la deshonestidad del padre que tanto admira? No, Eustaquio, hiciste la única elección posible para el hombre que eres. Aquellas palabras fueron como un bálsamo. Durante todo el viaje de vuelta, una parte de mí se había preguntado si había sido tonto al rechazar tanto dinero. Si mi familia, conociendo nuestras dificultades financieras, no habría preferido que yo aceptara. ¿Y sobre la propuesta de supervisor?, pregunté. ¿Qué opinas? Herminia sonrió pensativa. Eso es cosa tuya, viejo. Sé cuánto amas la carretera. No quiero que abandones algo que forma parte de tu alma solo por dinero o por mí, pero si quieres más tiempo en casa, conmigo, con el nieto, entonces será una decisión de amor, no de obligación. Ella se levantó, tomándome de la mano. Vamos a dormir. Mañana pensamos en esto con la cabeza descansada. Aquella noche dormí un sueño profundo y sin sueños, el sueño de los justos, como diría mi padre. Por la mañana desperté con el olor a café recién hecho y el sonido de la familia reunida en la cocina. Era sábado y por una feliz coincidencia
todos mis hijos estaban en casa. Cuando entré en la cocina fui recibido por la risa cristalina de mi nietecito, corriendo a abrazar las piernas del abuelo camionero, como le gustaba llamarme. Me di cuenta de que Herminia ya había compartido las novedades, pues todos me miraban con una expresión especial. El hombre del momento, bromeó Artemio, pasándome una taza de café. Mamá nos contó que ahora tenemos un supervisor en la familia. Aún no he decidido, respondí cogiendo a mi nietecito en brazos. Papá, dijo Consolación, con aquella seriedad que heredó de su madre. Tienes que aceptar. Es una oportunidad única. Gumersindo, siempre más callado y observador, solo sonrió y dijo, cualquier decisión que tomes estaremos contigo, pero has de saber que tu ejemplo ya ha enseñado más de lo que cualquier promoción puede recompensar. Fue en aquel momento, rodeado por mi familia, que tuve claridad sobre mi decisión. La carretera había sido mi compañera durante 35 años, me había dado aventuras, historias, amigos y el sustento para criar a aquella familia maravillosa. Pero tal vez fuera hora de tomar un nuevo camino, de construir un nuevo tipo de legado. El lunes llamé a Baltasar y acepté la propuesta. 2 semanas después estaba en Ávila para mi formación inicial. 3 meses después ya coordinaba un equipo de 12 conductores en la región de Castilla, compartiendo no solo conocimientos técnicos, sino principalmente valores que aprendí en las carreteras de la vida. A milagros, bueno, no conseguí deshacerme de ella. En las horas libres, aún nos aventuramos juntos por carreteras secundarias, sin prisa, sin carga, solo por el placer de sentir el viento entrando por la ventanilla y la libertad que solo la carretera puede ofrecer. Y en cuanto a Marisela y su tentadora propuesta, acabaron convirtiéndose en una historia que cuento a los nuevos conductores durante las formaciones, una historia sobre elecciones, valores y el verdadero significado de la riqueza. Porque al final del día, como mi padre siempre dijo, el carácter no tiene precio. Y cuando vendemos nuestra integridad, nunca conseguimos comprarla de vuelta. Un año ha pasado desde aquella tarde fatídica en la N-Dus. La vida tomó rumbos que jamás podría haber previsto mientras conducía mi camión por las carreteras de Castilla. Hoy, sentado en el porche de mi casa, veo el sol ponerse con colores que recuerdan los atardeceres que tanto admiré a través del parabrisas de Milagros. La diferencia es que ahora puedo apreciar ese espectáculo diariamente, sin la presión de kilómetros por recorrer u horarios que cumplir. La adaptación a la nueva rutina no fue fácil. En los primeros meses, como supervisor de ruta, eché de menos el rugido del motor, las paradas improvisadas en áreas de servicio desconocidas, la soledad contemplativa de las madrugadas en la carretera. Mi cuerpo, acostumbrado al movimiento constante, extrañaba estar sentado en reuniones o delante de un ordenador. Pero poco a poco descubrí otras satisfacciones. Ver a un conductor novato aplicar correctamente un procedimiento que le enseñé, recibir mensajes de agradecimiento de familias que ahora tienen a sus padres y maridos más presentes en casa gracias a los ajustes en los turnos que implementé, poder visitar a un hijo enfermo en el hospital sin el peso de la carga retrasada o del porte perdido. Transportes Norte de Ávila cumplió todo lo que prometió. El salario llegaba puntualmente.
El plan de salud resolvió el problema de la rodilla de Herminia. Se operó hace 4 meses y ya está caminando sin dolor. Y el fondo de pensiones me da la seguridad que nunca tuve como autónomo. Con el cheque de 3.000 euros y algunos ahorros que teníamos guardados, conseguimos dar una entrada para un pequeño piso para Artemio y su familia. No es lujoso, pero es suyo. Ver a mi hijo recibir las llaves de su propia vivienda con lágrimas en los ojos fue una de las mayores recompensas que he recibido en la vida. En mis funciones como supervisor, me preocupo de conocer a cada conductor personalmente. Converso sobre sus familias, sus sueños, sus dificultades. Intento ser el tipo de jefe que me habría gustado tener. Comprensivo pero firme, exigente pero justo. Por encima de todo, intento mostrar que valoro no solo su productividad, sino su carácter. En cuanto a Marisela, nunca más la vi. Supe por Baltasar que la empresa tercerizada de seguridad fue despedida después de que nuestro caso saliera a la luz. Sus métodos poco éticos acabaron generando más problemas que soluciones. Cómo habían obtenido información privada sobre mi familia sigue siendo un misterio. Aunque sospecho que la exposición excesiva en las redes sociales, como la propia Marisela señaló, fue la puerta de entrada. Curioso cómo son las cosas. La propuesta criminal que me hizo en su intento de ponerme a prueba acabó realmente cambiando mi vida financiera, solo que por el camino opuesto al que ella sugirió. Fue mi rechazo lo que me trajo hasta aquí, lo que abrió las puertas para esta nueva fase. El caso tuvo además otro desenlace importante. A partir de mi experiencia y la de otros conductores que pasaron por situaciones similares, la empresa implementó un programa más amplio de apoyo a los profesionales. Mejoras en los beneficios, acompañamiento psicológico, asistencia financiera en momentos de necesidad. Pequeños cambios que espero puedan reducir la tentación que llevó a muchos buenos conductores a tomar malas decisiones. Milagros está aparcada en el garaje, limpia y bien cuidada. Aún la saco a pasear los fines de semana, principalmente cuando el nieto viene a visitarnos. Le encanta subir a la cabina, fingir que está conduciendo, pedir que toque la bocina. A veces hacemos pequeños viajes hasta pueblos vecinos, sin compromiso, solo por el placer de sentir la carretera. En esas horas, con un niño a mi lado haciendo 1000 preguntas sobre el camión, sobre las carreteras, sobre las aventuras del abuelo, siento que estoy transmitiendo no solo historias, sino valores. Quién sabe si un día él también se convertirá en camionero. Si eso ocurre, espero que encuentre carreteras más seguras y justas que las que yo recorrí. Herminia dice que estoy más tranquilo ahora, más presente. Gumersindo bromea diciendo que por fin puede contarme algo sin ser interrumpido por el sonido de mi móvil avisando sobre entregas o retrasos. Consolación observa que las arrugas de preocupación en mi frente han disminuido, aunque las marcas de expresión, esos testigos silenciosos de una vida en la carretera, siguen ahí contando historias para quien sabe leerlas. La semana pasada ocurrió algo curioso. Estaba en una gasolinera repostando mi coche particular cuando un joven camionero me reconoció. Había participado en una de mis formaciones iniciales y quería decirme lo importantes que habían sido aquellas orientaciones para él. ¿Se acuerda de aquella historia de la propuesta ilegal?, me preguntó.
Claro que me acuerdo. Fue lo que cambió mi vida, respondí. Pues bien, continuó. Me pasó algo parecido el mes pasado. Un tipo me ofreció buena pasta por perder unos electrónicos que estaba transportando. Sentí un nudo en el pecho. ¿Y tú? Me acordé de usted, sonrió. Pensé, ¿qué haría don Eustaquio? Y rechacé en el acto. Después denuncié a la empresa. Descubrimos que era una banda que ya se había llevado 3 cargas de la misma manera. Confieso que se me humedecieron los ojos. Allí estaba la prueba de que nuestras elecciones reverberan mucho más allá de lo que imaginamos, que nuestros ejemplos silenciosos pueden hablar más alto que muchos discursos. Las carreteras de España siguen ahí, serpenteando por paisajes deslumbrantes, conectando personas e historias. Hoy las recorro menos con las ruedas de Milagros y más con los recuerdos que construí a lo largo de 35 años. Son carreteras internas, no mapeadas por GPS, sino por las experiencias que moldearon quién soy. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera aceptado aquella propuesta de Marisela, incluso siendo una prueba. Seguramente no estaría donde estoy. Tal vez habría ganado 30.000 euros. Tal vez habría sido desenmascarado y lo habría perdido todo. Nunca lo sabremos. Lo que sé es que en aquella curva de la N-Dunu, cuando una mujer de ojos castaños pidió que la llevara, yo no estaba simplemente decidiendo si parar o no el camión. Estaba, sin saberlo, eligiendo el rumbo del resto de mi vida. Todo el viaje está hecho de elecciones. Cada curva esconde una decisión. Cada cruce, un destino posible. En la gran carretera de la vida, lo que importa no es la velocidad con que recorremos el camino, ni siquiera el destino final, sino las elecciones que hacemos en cada kilómetro. Hoy, mirando hacia atrás, hacia aquella carretera ya recorrida, siento la paz de quien siguió en la dirección correcta, incluso cuando el mapa parecía confuso. Y mirando hacia adelante, hacia el camino que aún tengo por delante, siento la confianza de quien aprendió que en las curvas más cerradas y en las subidas más empinadas, el carácter es el mejor combustible que podemos tener. Herminia acaba de llamarme para cenar. El olor a comida casera invade el porche. Hoy los chicos vienen a cenar con nosotros, como hacen casi todas las semanas, ahora que estoy siempre cerca. Dentro de poco, la casa estará llena de voces, risas, historias compartidas. Es tiempo de dejar el pasado guardado en los recuerdos y vivir el presente que construí. Es tiempo de entender que cada elección, cada decisión, cada no dicho en el momento justo, me trajo hasta aquí, hasta este lugar donde finalmente, después de tantos kilómetros recorridos, encontré el verdadero significado de llegar a casa. Me levanto de la mecedora y echo un último vistazo a Milagros, aparcada en el garaje, reluciente bajo la luz dorada del atardecer. Parece sonreír con sus faros como quien dice, valió la pena, compañero. Cada kilómetro, cada elección, cada carretera. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y comenta aquí abajo qué harías tú en mi lugar. Tu opinión vale mucho para mí y ayuda a que Diario del Camionero siga adelante.